¿Cómo llegar de Tailandia a Laos? Quedaros que ahora os cuento cuáles son las mejores formas para acercaros a ese maravilloso país. Por supuesto hay varias formas de llegar a Laos a través de Tailandia. Pensar que Tailandia y Laos son países fronterizos durante muchos kilómetros, entonces hay muchas maneras de entrar, tanto vía tierra, volando o también con barco. Entonces, supuestamente vosotros vais a llegar a Bangkok, que es el centro neurálgico más importante del sureste asiático, para luego iros donde queráis. Básicamente hay vuelos para todos los sitios en el sureste asiático y en Asia en especial. Hay una forma de llegar de Tailandia a Laos que es mi preferida, que fue la primera vez que vine a Laos hace unos años atrás, que es ir al norte de Tailandia. Entonces, si vosotros estáis a Bangkok, podéis coger un autobús o volar, por ejemplo, a Chiang Mai o Chiang Rai, que son las ciudades turísticas pero más importantes del norte de Tailandia. La podéis visitar y de paso podéis acercaros al norte. O sea, desde Chiang Rai podéis subir hasta Chiang Khong, que es un pueblecito que hay arriba de Chiang Rai, en la costa del Mekong, del río Mekong. Una vez llegado allí, podéis coger un barco que os lleva a Laos, concretamente a Luang Prabang. Creo que es muy buena manera, si venís a Laos por primera vez, acercaros de esa manera con el barco, porque os vais relajando, pasáis dentro de la selva. Y es una manera de llegar a ese país como muy desde dentro, ¿no? Y dejando Tailandia detrás, que también es un país más occidentalizado, vais a ver el cambio que se produce en llegar a Laos. El viaje es de 2 días, son 7 horas de viaje aproximadamente cada día, y hacéis un parón justo en el medio en Pak Ben, que es una pequeña aldea muy bonita. Entonces allí podéis perfectamente dormir, encontrando un sitio para dormir en la aplicación de Agoda sin ningún problema. Hay muchos sitios para dormir allí. Ese es uno de los viajes desde Tailandia a Laos que aconsejo con más cariño, digamos. Si no queréis contratar todos los cambios, por ejemplo de Chiang Mai, Chiang Rai, hasta el Mekong y luego el barco, lo podéis hacer comprando un pack único, cosa que os sugiero. Os cobrarán muy poco más y tenéis un billete directamente desde Tailandia a Luang Prabang. Donde vais a dormir os lo van a proponer, hay carteles que venden esos packs, hay agencia por todos los sitios. Otras maneras prácticas de llegar a Laos desde Tailandia es, por ejemplo, desde Bangkok podéis volar a Ubon y hay un vuelo muy barato para Ubon y desde allí coger un autobús que os lleva a Laos, pasando la frontera y llegar a Pak Se. Hay vuelo para Pak Se, pero son muy caros, porque no hay un vuelo directo desde Bangkok a Pak Se. Tenéis que ir a Vientiane y luego a Pak Se, os sale carísimo. Esta es una manera muy práctica de entrar. Otra es, desde Bangkok otra vez, ir a Udon Thani, que hay un vuelo directo, y Udon Thani cogéis un autobús para Vientiane. Pasáis la frontera y Vientiane es la capital de Laos. También podéis ir a través de Savannakhet, que es otra ciudad que está entre Pak Se y Phuket. Otra es desde Bangkok directamente volar a Laos. Ciudades bien programadas a nivel de línea de vuelos son Luang Prabang y Vientiane. Podéis volar perfectamente desde Bangkok a Vientiane o desde Bangkok a Luang Prabang. Supongo que si habéis visto ese vídeo y además entero es porque tenéis serias intenciones de venir aquí en Laos, con lo cual os animo a suscribiros al canal y a comentarme si necesitáis cualquier tipo de ayuda. Incluso puedo hacer consulta, videollamadas. Si me escribís en la descripción os dejo el correo electrónico de Andar la Vida sin ningún problema. Y bueno, darle a la campanita para recibir más notificaciones que os pueden ser muy interesantes. ¿Y qué más? Ah, sí, seguirme en las redes sociales como Andar la Vida. Y buen viaje hacia Laos. Un abrazo a todos. Chao.